Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 40, parte sexta, la filosofía del romanticismo, capítulo 5, Hegel, 571, la fenomenología del espíritu. El principio de la disolución de lo finito en lo infinito, o de la identidad de racional y real, ha sido expuesto por Hegel de dos maneras distintas. Primeramente, Hegel se dedicó a fijar el camino que la conciencia humana ha tenido que recorrer para llegar hasta él, o lo que es lo mismo, el camino que aquel mismo principio ha debido recorrer a través de la conciencia humana para llegar hasta sí mismo. En segundo lugar, Hegel ha establecido aquel principio tal como aparece en acto en todas las determinaciones fundamentales de la realidad. La primera exposición la dio Hegel en la fenomenología del espíritu. La segunda la ofreció en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas y en las obras que amplían cada una de las partes de la misma: Ciencia de la Lógica, Filosofía del Arte, Filosofía de la Religión, Filosofía del Derecho, Filosofía de la Historia. Es evidente también que el camino que el Espíritu Infinito ha debido seguir para reconocerse a sí mismo en su infinitud a través de las manifestaciones finitas forman parte de la realidad y que, por tanto, la fenomenología del espíritu debe representarse como parte del sistema general de la realidad y precisamente de la filosofía del espíritu. Como tal, en efecto, lo presenta Hegel en la enciclopedia. Pero es también evidente que, como parte de la filosofía del espíritu, la fenomenología no es ya la misma cosa, ya que es un conjunto de determinaciones inmutables, de categorías absolutas, en las cuales el carácter dramático de la primera exposición se ha perdido. La filosofía del espíritu encuentra ya el espíritu apaciguado consigo mismo en la serie de sus desarrollos progresivos y necesarios. La fenomenología del espíritu presenta al espíritu en su lucha dramática para alcanzarse y conquistarse en su infinitud, y narra también, por tanto, sus alternativas y contrastes. La confusión que el mismo Hegel sembró al incluir la fenomenología del espíritu como una sección de la filosofía del espíritu queda inmediatamente eliminada si se tiene presente el intento explícito de Hegel en la fenomenología del espíritu. Las vicisitudes del espíritu en esta obra son las vicisitudes del principio hegeliano del infinito en sus primeras apariciones o vislumbres, en las manifestaciones más disparatadas de la vida humana, en su progresiva afirmación y desenvolvimiento. Y de hecho, la fenomenología es la historia novelada de la conciencia que, a través de rodeos, contrastes, escisiones y, por tanto, de la desdicha y el dolor, sale de su individualidad, alcanza la universalidad y se reconoce como razón que es realidad y realidad que es razón. Por lo cual, todo el ciclo de la fenomenología se puede ver resumido en una de sus figuras particulares que por algo ha venido a ser la más popular, la de la conciencia infeliz. La conciencia infeliz es aquella que no sabe que es toda la realidad, por lo que se encuentra dividida en diferencias, oposiciones o conflictos que la devoran internamente y de los que solo se libra al llegar a la conciencia de ser todo, es decir, a la autoconciencia y a la justificación absoluta de la propia totalidad interna. La fenomenología tiene, pues, una finalidad propedéutica y pedagógica. Lo singular, dice Hegel, debe recorrer los grados de formación del espíritu universal, incluso según el contenido, pero como figuras ya sobrepasadas del espíritu, como grados de un camino ya trazado y allanado. De semejante manera, nosotros, observando que en el campo cognoscitivo, lo que en edades precedentes mantenía alerta al espíritu de los adultos, ahora se ha convertido en conocimientos, ejercicios y hasta en juegos de niños. Reconocernos en el progreso pedagógico como en una proyección la historia de la civilización. Reconoceremos en el progreso pedagógico como en una proyección la historia de la civilización. Tal existencia pasada es propiedad adquirida para el espíritu universal, propiedad que constituye la sustancia del individuo y que, apareciéndole externamente, constituye su naturaleza inorgánica. Si enfocamos la cuestión desde el ángulo visual del individuo,
comprobaremos que la cultura consiste en conquistar lo que aparece delante de sí. Consiste en consumar su naturaleza orgánica, su naturaleza inorgánica y apropiársela. Pero esto puede ser considerado también respecto al espíritu universal, en cuanto es sustancia. En tal caso, esta se da la propia autoconciencia y se produce en sí misma el propio devenir y la propia reflexión. La fenomenología es, por tanto, el protrepticón de Hegel, puesto que no hay otro modo de elevarse la filosofía como ciencia, sino es mostrando el devenir de la misma. La fenomenología, como devenir de la filosofía, prepara e introduce al individuo en la filosofía, esto es, tiende a que se reconozca y se resuelva en el espíritu universal. El punto de partida de la fenomenología es la certeza sensible. Esta aparece a primera vista como la más rica y la más segura. En realidad es la más pobre. Ella no nos da certeza más que de una cosa singular, esta cosa. Pero la cosa puede ser un árbol, una casa, etc., de la cual estamos ciertos, no en cuanto a árbol o casa, sino en cuanto a este árbol o esta casa, es decir, en cuanto presentes en este momento, aquí y ahora, delante de nosotros. Esto implica que la certeza sensible no sea certeza de la cosa particular, sino del esto, al cual la particularidad de la cosa es indiferente, y que, por consiguiente, es un universal, un genérico esto. Ahora bien, el esto no depende de la cosa, sino del yo que la considera. Por esto, en el fondo la certeza sensible no es más que la certeza de un yo también el universal, ya que tampoco es más que este o aquel yo, un yo en general. Si de la certeza sensible se pasa a la percepción, se tiene el mismo revertir al yo universal. Un objeto no puede ser percibido como uno, en la multiplicidad de sus cualidades. Por ejemplo, blanco, cúbico, sabroso. Si el yo no toma sobre sí la unidad afirmada, o sea, si no reconoce que la unidad del objeto es establecida por él mismo. Si por último se pasa de la percepción al entendimiento, éste reconoce en el objeto solo una fuerza que actúa según una determinada ley. Por esto, se ve llevado a ver en el objeto mismo un simple fenómeno, al que se contrapone la verdadera esencia del objeto, que es ultrasensible. Puesto que el fenómeno está solamente en la conciencia y lo que está más allá del fenómeno o es una nada o es algo para la conciencia en este momento ha resuelto todo el objeto en sí misma y se ha convertido en conciencia de sí, autoconciencia. Los grados de la conciencia, certeza, sensible, percepción, entendimiento, se han disuelto en la autoconciencia. Pero, a su vez, la autoconciencia, en cuanto se considera como un objeto, como una cosa distinta de sí, se divide en autoconciencias diversas e independientes. Y de aquí nace la historia de la autoconciencia del mundo humano. La primera figura que entonces se presenta es la de señorío y esclavitud, propia del mundo antiguo. Las autoconciencias diversas deben afrontar la lucha, porque solamente así pueden alcanzar la plena conciencia de su ser. La lucha supone un riesgo de vida y muerte, pero no se resuelve con la muerte de las autoconciencias contendientes, sino con la subordinación de unas a otras en la relación siervo-señor. En esta relación, la autoconciencia vencedora se pone como libertad de iniciativa frente al siervo, que está ligado al trabajo y a la materia. Esto sucede hasta que el siervo alcance él mismo la conciencia de su propia dignidad e independencia. Entonces el Señor cae, y la responsabilidad de la historia queda confiada solamente a la conciencia servil. El estoicismo y el escepticismo representan los ulteriores movimientos de la liberación de la autoconciencia. Pero en el estoicismo, la conciencia que quiere librarse del vínculo de la naturaleza despreciándolo, alcanza solo una libertad abstracta, ya que aquel vínculo permanece en cuanto la realidad de la naturaleza no es negada. El escepticismo niega esta realidad y por esto pone toda la realidad en la conciencia misma. Pero esta conciencia es todavía la conciencia singular, que está en oposición con otras conciencias individuales,
negando lo que ellas afirman y afirmando lo que ellas niegan. Con ello, la autoconciencia, que es en sí una, está en oposición consigo misma, y por este contraste da lugar a una nueva figura, que es la de la conciencia infeliz. La conciencia infeliz interpreta el contraste como la presencia simultánea de dos conciencias, una intransmutable, que es la divina, la otra transmutable, que es la humana. Esta es la situación propia de la conciencia religiosa medieval, la cual, más que pensamiento, es devoción. Esto es, subordinación o dependencia de la conciencia individual a la conciencia divina, de la cual la primera declara recibirlo todo como un don gratuito. Esta conciencia devota culmina en el ascetismo, en virtud del cual la conciencia reconoce la infelicidad y miseria de la carne y tiende a librarse de ella unificándose con lo intransmutable, esto es, Dios. Pero en virtud de esta unificación, la conciencia reconoce que ella misma es la conciencia absoluta, la cual no existe ya por sí en el más allá, en Dios, sino en sí misma. Y con este reconocimiento empieza el ciclo del sujeto absoluto. Como sujeto absoluto, la autoconciencia se ha convertido en razón y ha asumido en sí toda la realidad. Mientras que en los momentos anteriores, la realidad del mundo se le aparecía como algo diferente y opuesto, como la negación de sí, ahora, en cambio, puede soportarla, porque sabe que ninguna realidad es nada diverso de ella. La razón, dice Hegel, es la certeza de ser toda realidad. Pero esta certeza, para convertirse en verdad, debe justificarse. Y el primer intento de justificarse es un inquieto buscar, que se vuelve en un principio hacia el mundo de la naturaleza. Esta es la fase del naturalismo del Renacimiento y del empirismo. Aquí la conciencia cree, desde luego, buscar la esencia de las cosas, pero en realidad no se busca más que a sí misma. Y aquella creencia se origina de no haber hecho aún de la razón objeto de su propia investigación. Queda determinada, así, la observación de la naturaleza, que partiendo de la simple descripción, se va profundizando con la investigación de la ley y con el experimento, y que se transfiere después al dominio del mundo orgánico, para pasar, finalmente, al mismo de la conciencia con la psicología. Hegel examina largamente a este propósito dos pretendidas ciencias que estaban de moda en sus tiempos: la fisionómica de J.K. Lavater, 1741-1801, que tenía la pretensión de determinar el carácter del individuo a través de su fisionomía, y la frenología de F.J. Gall, de 1758-1828, que pretendía conocer el carácter por la forma y las protuberancias del cráneo. En todas estas investigaciones, la razón, aún buscando aparentemente otra cosa, en realidad se busca a sí misma. Intenta reconocerse en la realidad objetiva que tiene delante. Los vagabundeos de la razón tienen, por tanto, un término cuando alcanza este reconocimiento, y lo alcanza en la fase de la eticidad. Hegel entiende por eticidad la razón que se hace consciente de sí en cuanto se ha realizado en las instituciones histórico-políticas de un pueblo y sobre todo en el Estado. La eticidad es distinta de la moralidad, que contrapone el deber ser, ley o imperativo racional al ser, esto es, a la realidad, y que tiene la pretensión de reducir lo real a lo ideal. La eticidad es la moralidad, esto es, la razón, que se ha realizado en formas históricas y concretas, y que por tanto es sustancial y plenamente razón real o realidad racional. No obstante, antes de alcanzar la eticidad, la autoconciencia errabunda sufre otras desviaciones. Desengañada de la ciencia y de la investigación naturalista, se lanza, como el Fausto de Goethe, a la vida y a la búsqueda del placer. Las sombras de la ciencia, de las leyes, de los principios, que están entre ella y su realización, desaparecen como una niebla inerte que no puede sostener la autoconciencia con la certeza de su realidad. La autoconciencia coge la vida como se coge un fruto maduro. Pero en la búsqueda del placer, la autoconciencia encuentra un destino extraño que la trastorna inexorablemente.
Busca entonces hacerse suyo este destino, sintiéndolo como una ley del corazón. Y Hegel alude aquí a los románticos. Pero la ley del corazón tropieza con la ley de todos, que se le presenta como una potencia superior y enemiga. Por esto, procura vencer esta potencia con la virtud, y constituye así una tercera figura. Pero el contraste entre la virtud, que es el bien abstractamente entrevisto por el individuo, y el curso del mundo, que es el bien realizado y concreto, no puede terminar más que con la derrota de la virtud misma. El curso del mundo obtiene la victoria sobre lo que, en contraposición con él, constituye la virtud. Pero no triunfa sobre algo real, triunfa sobre el pomposo discurrir sobre el bien supremo de la humanidad y la opresión de ésta, sobre el pomposo discurrir sobre el sacrificio por el bien y sobre el abuso de las aptitudes. El individuo que da a entender que obra por tan nobles motivos y tiene en sus labios frases tan excelentes, vale frente a sí como una excelente esencia, pero es, en cambio, un hinchazón que agranda la propia cabeza y la de los demás la hincha de aire. Y así, el curso del mundo siempre tiene razón, y el esfuerzo de la persona moral, en que Kant ponía el límite más alto de la dignidad humana, aparece en Hegel como falto de sentido. No le queda a la autoconciencia más que librarse definitivamente de la individualidad, por la cual, en estas figuras, está todavía lastrada y oprimida. El primer paso es el de la acción, por la cual la individualidad da lugar a una obra, que, sin embargo, inmediatamente se le contrapone como externa y entra en el círculo de las relaciones recíprocas entre las diversas individualidades. La obra o el objetivo del individuo no depende, en cuanto a su consecución, del individuo mismo, y entonces éste se encierra en la conciencia de su propia honradez, que le garantiza el haber querido aquel objetivo. Una vez más, al individuo se le escapa aquí la realidad, la presencialidad misma de su ser. Y esta realidad y presencialidad no puede conseguirla más que en aquella eticidad en que la razón legisladora y examinadora de las leyes, que todavía pretendería oponerse a la realidad de estas leyes, encuentra su corrección y su cumplimiento. El inteligente y esencial hacer el bien, dice Hegel, es, en su más rica e importante figura, el inteligente y universal errar del mundo. Obrar en cuya comparación el obrar del individuo como tal se convierte en algo tan mezquino que no vale casi la pena de mencionarlo siquiera. Aquel obrar es de tal potencia que si el obrar individual quisiera contraponérsele y quisiera afirmarse únicamente por sí como culpa o engañar por amor de otro a lo universal, por lo que se refiere al derecho y a la parte que tiene en él, este obrar individual sería del todo inútil e irresistiblemente destruido. Las leyes éticas más indudables, decir la verdad, amar al prójimo, no tienen significado si no se reconoce el modo justo de realizarlas. Pero este modo justo no puede determinarlo el individuo. Está ya determinado en la misma sustancia de la vida social, en la costumbre, en las instituciones y en el Estado. Solamente con el reconocerse y ponerse en el Estado, la autoconciencia renuncia, con la individualidad, a toda escisión interna, a toda infelicidad y alcanza la paz y la seguridad de sí misma. Con ello, las novelescas vicisitudes de la conciencia se acaban, el ciclo de la fenomenología queda agotado. Hegel añadió, además a su obra, otras tres secciones: el espíritu, la religión, el saber absoluto, que anticipan el contenido de la filosofía del espíritu y en parte de la filosofía de la historia. Pero estos añadidos le fueron sugeridos, como se ha aclarado por estudios recientes, solamente por motivos editoriales, que constituyen una irónica intrusión de lo accidental y contingente en un dominio que, según Hegel, es el de la pura necesidad. El fin propedéutico de la obra queda en este punto conseguido. Las figuraciones de la autoconciencia, contrastada e infeliz en la individualidad, quedan agotadas. Está pronta, desde este momento, a considerarse a sí misma no en las figuras errabundas, sino en sus determinaciones inmutables y necesarias, en sus categorías.